estás tratando de llevar a la legislatura de la ciudad, que es el de la derogación de las leyes en desuso, o como se llama, normalización del digesto de la ciudad de Buenos Aires. Es increíble, pero bueno, la ciudad de Buenos Aires tiene muchas ordenanzas o leyes, como le querramos llamar, que no se aplican. Y cuando la empezás a buscar, me imagino que es un trabajo que vos ya habrás hecho, te encontrás con cosas raras. Así es. Nosotros este proyecto lo llamamos el deróguese. ¿De qué trata? Nosotros tenemos una ciudad en la cual todavía siguen vigentes viejas ordenanzas que con el desarrollo, con las comunicaciones, con todo, ya no tienen ningún sentido. Cayeron absolutamente en desuso. Tenemos otras leyes, otras normas en general, que se contradicen unas con otras, porque el trabajo del legislador no es solamente salir con, yo tengo el mejor proyecto. Crearla. No es solo crear la norma. También es trabajo del legislador derogar las normas que ya no sirven. Y que se contradicen con las nuevas normas en función de la nueva actividad también. Y de la sociedad evolutiva. Y de la sociedad evolutiva, Exacto. Exactamente. Estamos hablando de la robótica. Si estamos hablando de la robot, esto es como cuando, teníamos, no sé si ustedes se acuerdan, pero cuando teníamos en los edificios el ascensorista. Claro, sí. Claro. ¿Recuerdan? Era una institución el ascensor. Y cuando realmente comenzaron a funcionar los ascensores automáticos, no tenés más ascensoristas. No tenés más. Pero bueno, hay que buscar la actividad para que ese ascensorista, la gente dice, se queda sin trabajo. Ahora volvemos con la robótica, con eso también. Pero las normas también deben adaptarse a ese cambio. Exactamente. Y así encontramos un montón de otras normas que en el afán regulatorio del legislador no son materia de regulación por parte del Estado. Digamos, son contratos entre privados que no tiene por qué el Estado... Bueno, no sé, nos acordamos de la ley de alquileres finalmente, ¿no? Bueno, claro. Fíjate vos. Se crea una ley y al final todas las partes intervinientes quedan diciendo, esto no sirve. ¿Sabés qué en base a eso? Ya que está, te pregunto, por ahí me podés ayudar a ver en qué estado está, pero había leído hace un tiempo que hablando de esta norma de regulación, el Estado de la ciudad estaba queriendo involucrarse en la regulación de los Airbnb. ¿En qué quedó eso? Bueno, eso es para mí es un contrato, por supuesto, entre privados. ¿Qué hace el Estado metido ahí? ¿Por qué el Estado tiene que definir las condiciones que dos privados... Inclusive en la regulación, mirá lo que leí que me pareció como algo loco, porque te va a pedir el gobierno de la ciudad que vos cargues digamos, el acta de asamblea donde está o se dice o no que se puede alquilar una propiedad por Airbnb de cada uno de los consorcios. O sea, me pareció como algo raro, ¿no? La creación del registro. Claro, la creación del registro. Claro, entonces creamos un Estado todavía más grande. Más grande. Con más gastos. Es el control del control del control. Esto no tiene y esto fin. es lo que, la verdad que es maravilloso lo que está diciendo Silvia, en función de quitar todo eso. ¿En qué quedó eso? ¿Ahora está vigente o no? Porque creo que iba a entrar en vigencia ahora a partir de octubre. Creo que el registro no existe. Bueno, en fin, son estas cosas que es un afán regulatorio. La gente siente, bueno, en mi paso por la legislatura, yo voy a legislar, yo voy a crear normas. A lo mejor no tenemos que crear normas, tenemos que depurar lo que ya existe. Ok, y en ese depurar lo que ya existe es un poco lo que hizo Sturzenegger en La Nación, ¿no? Sí, ¿y puedo pasar una visita? Sí, claro. Sí, el chivo. Yo pido a todos que cuando ven una norma que es ridícula o que le pisa la cabeza al individuo, que el Estado se mete donde no debe, que me manden un mail. Yo creé una cuenta de mail que se llama deroguese@legislatura.com.ar. Y ahí voy a recibir todas estas iniciativas, todas las cosas que la gente piense, bueno, esto la verdad es que está mal, las voy a leer, las voy a estudiar, no me comprometo a derogar todo, vamos a estudiarlo sinceramente, con cabeza, con una lógica, pero sí me comprometo a dar una devolución de cada una de las propuestas. Silvia, ahora, esto que vos narrás, que plantea dificultades, evidentemente estás dando cuenta de las dificultades que hay en un organismo como la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires para crear normas y derogar normas en función del bienestar de la sociedad. ¿A qué se puede atribuir? ¿A cuestiones ideológicas? ¿A cuestiones de fanatismo? ¿O a cuestiones de falta de comprensión de las realidades? Porque no se estudia, porque no se observa, porque mucha gente
no ve lo que ocurre con una realidad que nos está llamando todo el tiempo. Bueno, yo creo que pasa, no lo voy a llamar fanatismo, pero primero pasa por un vedetismo político, ¿no? Yo quiero mi ley. A lo mejor mi ley no es la mejor, mi proyecto de ley no es el mejor. Hay que entender. No sé, cuando se creó la primera ley de comunicaciones, no existían los celulares. Claro. No podemos insistir Obvio. con una norma en la cual hay todo. El mundo evoluciona, la ciudad evoluciona. No podemos quedarnos con normas que realmente no tienen nada que ver con la realidad. Claro. Lo que hablábamos de los ascensoristas, ¿no? Bueno, pero Claro. es tan interesante, esto uno que conoce de los medios, es tan interesante esto que vos decís, que fíjate que la evolución del streaming justamente tiene que ver con la menor regulación que tienen respecto a las radios tradicionales y los medios tradicionales, que Claro. tienen inclusive hasta todo el registro de ir a anotarse en la NACOM, llevar. Eso no existe para el streaming. Cero regulación. Y con regulaciones del tipo, tanto porcentaje de música tiene que ser Exacto. nacional. Exacto. ¿Por qué? Si yo quiero tener un medio y no pasar música nacional, y tengo los oyentes, porque al fin del día, el que define siempre Es la gente. es la gente. Recién cuando te referiste a la ley, Silvia, dijiste que cada uno quiere ser propietario de su propia ley. Exacto. A eso decías, yo quiero mi ley, quiero Sí. ser dueño de esta ley, de este proyecto que estoy traduciendo o que estoy llevando adelante y del cual quiero que se me atribuya a mí por la sociedad. Miren, esto lo hizo tal. Exacto. Claro, estás volviendo a no pensar en el interés común. Claro. ¿Entendés? El interés común te lleva a otra cosa, no te lleva a esta cosa, digamos, principista de ser yo. No, el interés común te lleva a esto que explicaba ella de la ley de alquileres. La cantidad de proyectos. Nosotros acá en la radio Lo hemos hablado estuvimos, mucho, sí. pero yo te digo que cerca de 2 años hablando de lo nefasta que era la ley y de todas las semanas o cada 20 días se reunían en el Congreso, no se podía tratar el tema. Realmente cuando soltaste, las partes se ponen de acuerdo. Esto es así, las partes se ponen de acuerdo. Hay que entender que el individuo tiene que ser libre para elegir qué medio escuchar, qué música quiere escuchar en la radio. Si no, la cambia. Claro. Ok. Nada. Si quiero alquilar, elijo a quién le alquilo, bajo qué condiciones, y es un arreglo entre ellos dos. No nos podemos meter en todo. No. No, el Estado no tiene que meterse en todo. Tenemos que darle libertad a los individuos. Bueno, en base a eso, a mí me parece muy interesante el proyecto de Alejandro Bongiovanni, desde regular Respecto- completamente sí, el totalmente. sector El tema de- inmobiliario. exacto. Eso hay que alentarlo, porque Sí, sí. ahí también tenés donde los abogados y los escribanos pueden de alguna manera entrar a competir y también hacer que bajen los costos. Por supuesto. Porque vos ahí vas a tener una inmobiliaria que te cobra el 4% y a lo mejor un abogado te cobra la confección del contrato. Exacto. Y es mucho menor a lo que te cobra la inmobiliaria, que también hacen sus propios negocios, ¿no? Eso está claro, pero entras Pero mirá, a competir. ¿querés que te diga una Entras cosa? a competir. Se va a desregular solo. La inteligencia artificial Sí, te, claro, exacto. te lleva. Busca por internet. La inteligencia artificial te lleva a eso. Hoy justamente hay una nota en uno de los medios hablando de cuáles son las primeras 10 profesiones que murieron. Ujú. En la medida en que comience a activarse lo de... Y es así, Maxi, porque a ver, vos hoy tenés que hacer un contrato, sabés que te van a cobrar, como vos decís, el 4%, sabés, o estás renovando un contrato, lo estás renovando, Sí. que tenés las mismas pautas, fijás condiciones económicas por ahí. ¿Y qué decís? No, me fijo cómo lo puedo hacer, Pero por supuesto. pero por ¿entendés? supuesto. Y evito todo esto que es costo. Exacto. Totalmente. Silvia, sé que también tenés una intención de que en las escuelas se empiece a hablar de terrorismo y sobre todo teniendo en cuenta de lo que ha pasado Argentina y lo que ha pasado en este país con varios atentados, entre ellos los de la embajada y los de la AMIA. Bueno, hay que hablar de terrorismo. Los Sí. chicos hablan poco en la escuela de este tema. Los chicos no saben qué pasó. Vuelvo al tema. ¿Cuál es mi modelo de ciudad? Una ciudad libre, una ciudad segura. La ciudad de Buenos Aires ya fue víctima, vamos a decir, 2 veces de atentados terroristas. No sé si nombraron a Nisman, pero Pero está bien, pero Vamos. está Como un dentro tercer- de la discusión, digamos.
Y lo que tenemos que entender, que la gente dice, bueno, pero fue acá. No, señor. Esto que pasó en la Argentina, esto que pasó en nuestra ciudad, en la ciudad de Buenos Aires, es lo que pasó con las Torres Gemelas. Es lo que pasó en Atocha. Es lo que pasó en Niza. Es lo que pasó el 7 de octubre en Israel. Son atentados terroristas. Nuestros chicos tienen que saber qué pasó. Pero no nos podemos quedar solamente en la memoria de lo que ocurrió, que por supuesto es una pata sumamente importante. Tenemos que concientizar acerca de los riesgos que implica el terrorismo internacional, el extremismo violento, golpeando a todo el mundo occidental, golpeando una cultura, golpeando un modelo liberal democrático llevado a cabo por extremismos violentos. Entonces, la única forma de defendernos es entender qué pasó y qué hacer para evitarlo. Yo lo que propongo es que así como se implementó la jornada ESI, se implementaron las jornadas por el 24 de marzo, se implemente una jornada, yo digo, en el mes de julio, previo a las vacaciones. El atentado de AMIA fue el 18 de julio. Siempre estamos en vacaciones de invierno. Entonces no podemos dejar, bueno, hoy es el día de, porque no llega el mensaje. Los chicos están de vacaciones y no les vas a hacer ir a la escuela para esto. Entonces, durante el mes de julio, que tengan una jornada donde se explique qué es el terrorismo internacional, cuáles son los intereses que defiende y cuáles son los riesgos para cualquier sociedad libre y democrática. Comentaste 2 proyectos, ahora vamos a comentar un tercero que tiene que ver con el alerta en los celulares, pero más allá de eso, te quiero preguntar, vos que entraste en la legislatura en este último periodo, si ves algo sencillo, desarrollar las ideas, llevarlas adelante, trabajar las comisiones y que lleguen al recinto, o es un laburo de día a día y a veces también decís, che, bueno, hoy no va a salir, o sea, ¿para qué me levanto si no va a salir? Contame, digamos, la sensación personal de un legislador que viene de afuera de la política, que quiere hacer cambio y que a veces ve que la cosa se traba. Bueno, yo te voy a contar algo, te voy a contar mi historia personal. Yo ingreso, como bien decís, en diciembre del 23, van a ser 2 años. Yo no ingresé a la política ahora, hace 40 años que hago política y esto me apasiona. Y me apasiona la ciudad de Buenos Aires. Yo soy porteñísima, siempre me definí así. Me encanta vivir en la ciudad de Buenos Aires. Y quería ser legisladora de la ciudad. Si vos me preguntabas, ya desde chica, yo quiero ser legisladora de la ciudad. Quería trabajar acá, en mi lugar, en el lugar donde yo me desarrollo. Donde nací, donde vivo, donde crié mis hijas. Todo. Bueno, a mí me gusta esta ciudad. Y como todo el mundo, sobre todo, vos pensás que vengo de una historia de 40 años de política y de querer esto, ya tenía los proyectos, ya sabía qué quería. No es que llegué y ahora qué hacemos. Yo tenía ideas de qué quería, por dónde quería ir. Bueno, la verdad, no quiero desilusionar a nadie, pero fue bastante frustrante mi primer año y medio en la Legis. Tenía estos proyectos. Después te quiero contar otro proyecto, porque para mí ese es bastante emblemático. El de alertas celulares. Llegó un proyecto que no involucra a la política. Sí, que debería ser transversal, claro. Y no logré que entrara en comisión. No es que no se trató en recinto, porque yo creo que lo que tiene que pasar es que entre en la comisión, lo discutimos, lo mejoramos. Volvemos al tema del vedetismo. Yo no quiero que salga mi proyecto así como está. Creo que se puede mejorar todo. Y es en los consensos donde podés mejorar algo. Esto ni siquiera llegó. Esto no ocurrió. Todo eso que yo imaginaba no pasó. ¿Qué pasa? ¿Son estructuras muy estancas, muy anquilosadas o depende de las personas que muchas veces no tienen la voluntad para tratar? Digamos, desde tu experiencia de los 2 años de estar dentro de la Legi. Yo creo que no hubo tampoco desde el oficialismo en Cava una permeabilidad a estudiar proyectos de otras personas, claro, de otros espacios, y eso llevó a que los proyectos, bueno, el mío me queda poco tiempo de tratamiento, el de alertas celulares, van cayendo, claro, porque tienen un recorrido y tienen un momento en que ya dejan de tratarse. ¿Cómo sería este proyecto de alertas celulares? Contáselo a la gente. Bueno, ¿se acuerdan cuando fue esa terrible tormenta? Estoy hablando de la 23, en Bahía Blanca, sí, que incluso acá en Buenos Aires
se voló el techo de la Breche. Sí. Y perdonen acá que vuelvo a mí. Yo tengo una hija, tengo 2 hijas, una que tiene 19 ahora y otra de 16. Yo no podía dejar de pensar en que la posibilidad de que estuvieran ahí, ¿no? Y que mis hijas no ven la tele. Entonces, si te dicen que hay alerta rojo, naranja, amarillo, no se enteraron. Chicas no ven la tele. Perdón, pero te tengo que decir que tampoco escuchan radio. Es verdad. Claro. Es una realidad. Pero que todo el día están con el teléfono. Vos Claro. los ves todo el Es día. una realidad. Por eso hay que hacer reel, ¿viste? Totalmente. Por eso hay que hacer reel. Totalmente. Entonces dije, ¿cómo se enteran si pasa algo? ¿Cómo se enteran si hay algo realmente gravísimo? ¿Cómo los pongo en resguardo? Y bueno, que les llegue una alerta al celular. Este proyecto que presentamos trata exactamente de eso. De, ante una catástrofe inminente, ante un peligro inminente, que salte una señal de alerta. Que los celulares están preparados Claro, para eso. para Sí, recibirlo sin necesidad de conexión. No hace falta que vos tengas datos, te va a llegar el aviso donde estés geolocalizado. Claro. que Si lo podría paso por estar acá, inclusive, que podría estar asociado al Servicio Meteorológico Servicio Nacional, Claro. por ejemplo. Vos pensá también, yo lo pensé para, sinceramente, yo cuando lo pensé fue para desastres climatológicas. Pero también lo de LOAN, Claro. llamar inmediatamente, bueno, no lo logré, por suerte, la ministra de Seguridad, junto con la ENACOM, sacó una resolución recientemente, justamente Asterisco para- 910. justamente para alargar las alertas, y me parece que, bueno, ahora voy a volver a insistir, por lo menos para que la ciudad también Claro, adopte estas claro. medidas. Pero me parece, fíjate lo que pasó ahora en lo de Kamchatka. Sí, claro. Claro. Las alertas, ¿a dónde se disparan? A Chile y a Perú. Claro. y Por Chile el tiene riesgo ese de- sistema. Claro que lo tiene. Claro. ¿Y los porteños cómo nos enteramos? Claro. Si estamos ante un riesgo inminente. ¿Cómo llegamos? ¿Vamos a seguir pensando, volvemos a las cosas obsoletas? Digo, yo consumo tele, yo me voy a enterar por la tele. Yo consumo radio, me voy a enterar por la radio. Los chicos no. Está bien. Está bien, muy, muy interesante todo lo que acabas de decir. Bueno, desde ya que sabés que acá en Sónica estamos para escucharte, Ujú. esperemos que todos estos proyectos y estas ideas puedan llegar a buen puerto. Y bueno, seguiremos Antes de que hablando cumplas el mandato. a lo largo de Muchas tu gracias, mandato. muchas gracias. Pero además, Silvia, estás describiendo, a partir de tus propuestas, un mundo social, un mundo de convivencia muy distinto al que fue. Así es. Y hay que percibirlo, hay que vivirlo y hay que adecuarse para mejorar las calidades humanas, las convivencias, la propia salud y la propia seguridad de cada uno, ¿no? Exacto, exacto. Bueno, El mundo es otro hoy. y va a seguir cambiando. Entonces no nos podemos quedar con... También tenía otros proyectos que dije, no, ya fue. Ya está. Ya fue. Ya lo porque ya diste está. por vencido. Claro. Digo, esas ideas que uno tiene Claro. maravillosas. Todos creemos que nuestras ideas son buenas, Sí, bueno. pero algunas no son aplicables. Bueno, Hay que también entenderlo. puede haber otro periodo también como legisladora de la ciudad para Bueno, todavía me tratar. quedan 2 Puede, años. puede haber, puede haber. Todavía, Veremos. todavía me quedan 2 años. El bloque de la libertad avanza de 8, va a pasar a 13 legisladores. Somos un lindo bloque para hacer fuerza. Sí, se está trabajando mucho. El otro día hablaba con Pilar Ramírez y ella me contaba, digamos, todo el esfuerzo que hay por tratar de seguir sumando legisladores, ¿no? Así estamos trabajando. Bueno, muchas gracias por estos minutos. Siempre un placer Muchísimas. recibirte, Silvia. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, Gracias por estar. Silvia Imaz pasó, legisladora de la Ciudad de Buenos Aires de la Libertad Avanza, pasó aquí por el streaming de Sónica. Ya venimos. Muy bien, muy bien. Somos la generación que te cuenta las cosas de otra manera.